hacemos hacer a los protagonistas que son los jugadores. Entonces, el método de cómo lograr eso es determinante. Minuto. Definime la palabra método. ¿Qué significa? A ver si estamos hablando de lo mismo. Y método es la mejor manera de hacer algo. Es un modo de hacer algo que resulta eficaz. Y que uno está siempre en la búsqueda de cuáles son esos modos para encontrar el modo más eficaz. Y uno no puede buscar uno solo, porque tratándose de personas, son personas diferentes, grupos diferentes, nacionalidades diferentes. No es lo mismo entrenar a los iraníes que a los españoles, no es que a lo los mismo. argentinos. Y cuando uno entra en un club, por ejemplo, hay extranjeros. A veces uno tiene 4 nacionalidades diversas. Ni hablar los equipos de fútbol. La vez pasada hablaba con el staff del Bologna de Italia, tienen 17 nacionalidades diferentes en el equipo. Entonces uno no puede tener un esquema rígido porque algunos jugadores lo van a seguir y otros no. Y en la práctica implica tener un buen equilibrio entre establecer normas y dejar mucha libertad. Para mí es muy importante convencer a los jugadores, no imponer, pero hay veces que hay que imponer. Es siempre una cuestión de equilibrio para mí. Yo tengo una visión dialéctica de las cosas. ¿Cómo se le nota que estudió filosofía, no? O sea, los opuestos conviven, ¿no? Equipo, individuo, normas y libertad. O sea, es siempre no contradicciones que se rechazan, sino contradicciones que se mantienen juntas justamente porque son contradicciones que funcionan cuando están juntas. Yo uso dos aspectos del método. Uno es con los jugadores, donde yo lo que trato es de que ellos participen, porque el jugador tiende, y más si respeta al entrenador, a hacer lo que el entrenador dice. Porque es más cómodo, ¿no? Es la ley del menor esfuerzo. El ser humano busca siempre, incluso a nivel fisiológico, el menor esfuerzo. Porque es un instinto de sobrevivencia de la especie, del ser biológico. Entonces yo los estimulo a que participen. Por eso les hago muchas preguntas. Yo no siempre les digo esto se hace así. Yo les pregunto, los hago llegar a la conclusión a través de ellos mismos. ¿Cómo? ¿Qué le pregunta? Y por ejemplo le pregunto, vos usaste esa solución, ¿funcionó o no? ¿Por qué? Y se quedan al principio cuando están acostumbrados. Y dicen, por esto, entonces ¿qué otra solución puede haber? Tal otra. Y por ahí pierdo un poquito de tiempo, pero después eso funciona porque yo saco. Además que los ejercicios también los varío mucho, manteniendo la esencia. Los ejercicios tienen que ser parecidos al juego, no tienen que ser cosas que no tienen nada que ver con el juego. Pues el cerebro funciona en modo específico, no sería un tema largo, el cerebro no funciona en términos generales, como en cambio muchas veces está organizada la educación, que parece que se desarrolla el concepto matemático, no es así, porque se desarrolla son habilidades matemáticas específicas que después al final son una capacidad matemática, no al principio. Pero esto pasa con el movimiento, pasa con todo. Entonces, son ejercicios que mantienen la esencia del juego, pero les voy cambiando las tareas y se las pongo por escrito. Entonces ellos tienen que mirar, ir y hacer el ejercicio, a ver si lo hacen bien sin que yo intervenga. Eso, lo pone por escrito. Sí, ahora sí, pero por muchos años yo no usé ese método. Eso lo aprendí en Estados Unidos. Sigamos en esta dinámica y abondemos. ¿Y cuál es el sentido de jugar con una orden escrita? Que ellos primero saben lo que se va a entrenar, porque yo lo pongo en el vestuario primero, Sí. Además del gimnasio. Saben lo que va a haber en el día. Y segundo, cuando ellos tienen que leer y entender, más difícil entender. Claro, es más difícil entender. Ya activan la mente. Porque yo los coloco en el campo, les facilito. Hay veces que hay que facilitar y hay veces que no. Por eso siempre ese juego de equilibrio, ¿no? Contradictorio. Hay veces que hay que facilitar, hay que ayudarlo, porque no le sale. Entonces ahí la didáctica es para facilitar. Pero si siempre facilitamos, le hacemos un mal. Porque ahí se mete el mecanismo de la ley del menor esfuerzo y se deja llevar, ¿no? Entrename. No, entrename no. Vos entrenás, yo te ayudo. Y yo creo que esta responsabilidad es parte de un crecer como individuos y jugadores que son responsables, más allá de que rindan más o menos, yo creo que los entrenadores, como los padres, como los profesores de escuela, tenemos un rol en la sociedad, que no es solamente ganar partidos o que los chicos se reciban en el colegio o que lleguen a 18 años en el caso de los padres, es tratar de mejorar a los chicos. Si no hay una vocación docente, uno no lo siente eso, pero yo en realidad iba a ser profesor de colegio. Mi ambición
era muy chiquita, yo quería ser profesor de colegio. Por circunstancias en las que no tuve nada que ver, me empecé a entrenar vóley, pero yo iba a ser profesor en el colegio. Y eso lo tengo dentro. Mi mamá era profesora. De hecho, usted se esfuerza mucho por explicar. Sí, sí. Yo continuamente trato de buscar las palabras más simples para explicar las cosas. Y es como dice Cruyff, que dice que jugar simple es la cosa más difícil del mundo, ¿no? Bueno, escribir corto es más difícil que escribir largo. Absolutamente, y explicar con conceptos breves y claros es mucho más difícil. ¿Cuáles serían los 3 consejos de lo que usted ha internalizado que usted le daría a alguien que está empezando ahora? ¿A entrenar un grupo o a liderar un grupo? No sé si 3, pero la primera es ser auténtico. No querer ser lo que uno no es, no tener posturas de imitando a otros grandes líderes o entrenadores o lo que sea. Ser uno. Los grupos respetan la autenticidad y destruyen al que no es auténtico. Le buscan la pelea al que no es auténtico. La segunda, si queremos liderar, que significa guiar y no mandar, tenemos que saber mucho de lo que pretendemos liderar. Saber en concreto, específico. No con frases generales. Frase que leímos en un libro reproducidas tal cual, el grupo lo ve como esta la leyó en un libro. Donde ven que uno sabe, y cuando uno no sabe, que sí que uno no sabe. No hay ningún problema. Los staff han crecido en el deporte por la conciencia de los entrenadores que no sabemos todo. Entonces traemos especialistas que sepan. Y la tercera, a ver si podemos decir una tercera, no es importante lo que nosotros decimos. Es importante lo que llega. Solo podemos saber mucho y si llega poco, sabemos 100 y llega 20, vale 20. Los otros 80 valen 0. Y por ello sabe 50, pero llegan 30, sabe más que nosotros. En el rol es así. Si después queremos escribir un libro, por el que sabe 100 vale más. Pero cuando tenemos que guiar personas es cómo hacemos para llegar. Y estamos, creo, todos los que hacemos este tipo de trabajo, constantemente investigando cómo llegar a ellos, cómo convencerlos, cómo movilizarlos, cómo motivarlos, cómo explicarles. Si no lo hacen, es mi problema. Entonces, por último, diría, para mí muy importante, podemos criticar, hay que criticar, pero no juzgar. Sobre todo a los jóvenes. El juicio lleva a la inmovilidad. Tanto para mí, para él, yo soy así. Y no va a cambiar su opinión sobre mí. En cambio, la crítica es sobre una cosa concreta. Esto lo hiciste mal, esto hiciste mal. No, vos hacés las cosas mal, esta es la diferencia. Esto lo hiciste mal, hacelo bien porque vos podés. Y ese porque vos podés hace la diferencia. Te critico porque lo hiciste mal, pero hacelo bien porque vos podés. Y si no agrego ese vos podés, que no es en la frase, es en todo el comportamiento, el otro se pone a la defensiva, se bloquea. Porque todos nos bloqueamos en algo. Yo cuento siempre cuando doy charlas, yo me bloqueo con la computadora. Cuando se me bloquea la computadora, me siento un idiota. ¿Pero por qué me siento un idiota? No es para tanto. Y sin embargo me siento un idiota. Y me bloqueo y me transformo en una persona estúpida prácticamente. Tengo que llamar a alguien que me lo resuelva. Entonces siempre pienso, no tengo que crear esto. No tengo que crear esto. No tengo que hacerlo sentir estúpido. No, acá no se trata de mostrar que yo sé más. Acá se trata de que ellos hagan bien. Y toda mi función es que ellos hagan bien. Un entrenador es su equipo, no es otra cosa que su equipo, sino que se dedica a dar conferencias. Alguna vez me dedicaré, cuando me cansaré de entrenar, a dar conferencias. Bueno, ahí está bien. Pero cuando tengo un equipo, yo soy mi equipo, en el bien y en el mal, y no otra cosa.